cómo educar a tus hijos para que sean felices. Ese es nuestro tema el día de hoy. Cómo utilizar la lúdica para que en el proceso educativo tus hijos, al crecer, al convertirse en mujeres o en hombres, sepan ser felices. Bienvenidos al episodio de hoy. ¿Están listos para transformar su vida? Acompáñenos en este viaje hacia la felicidad. Bienvenidos a Acravida, donde exploramos cómo construir una vida mejor con lúdica, constancia y conocimiento. Cuando estoy en los talleres de padres y madres, aunque es muy curioso, la mayoría de las veces siempre son mujeres, las mamás las que van a esos talleres o las abuelas. Pero cuando estoy en esos talleres, siempre me dicen es que no hay un manual de instrucciones para enseñarles a los niños y hacemos lo mejor que podemos. Tienen razón, en parte. El manual sí existe y siempre ha estado ahí a la mano de absolutamente todos. Desde el principio de los tiempos, el manual para educar a tu hijo y a tu hija ha estado ahí. El asunto es que la sociedad, a medida en la que creció y desarrolló muchas cosas, nos hizo mirar hacia otro lado y olvidar, negar o ignorar que el manual estaba ahí. Quizás ahora que eres adulto, yo te digo juega, tú dices no es una posibilidad porque ya soy un adulto y los juegos son solamente para los niños. En parte no tienes toda la razón, pero digamos que está bien. Entonces, ¿cómo es que el juego hace parte de ese manual para enseñarnos a ser seres humanos nobles, responsables, resilientes, dignos, honestos, para tener valores y para que eso no se nos olvide jamás y siempre seamos felices dentro de un marco muy concreto? La gente dice que la vida son momentos de felicidad, pero hay una cosa muy simpática y es que cuando utilizamos el juego, los momentos de felicidad cada vez son más seguidos, inclusive los puedes vivir todos los días y aún más los puedes vivir todo el día. Pero eso tiene su secreto, porque nuestra realidad no funciona así. Y hoy vamos a hablar de eso. El asunto con la comunicación es que el canal que el emisor utiliza, el mecanismo que el emisor utiliza para enviar ese mensaje, tiene que ser el mismo, ¿sí?, que el receptor. Porque si no, no va a funcionar. Les hago una explicación muy sencilla. Si estamos hablando en inglés y queremos que alguien en japonés nos entienda y lo hacemos a punta de palabras, la comunicación va a ser muy difícil. Si los dos hablamos inglés, va a ser más sencillo que yo le comunique el mensaje. Si los dos hablamos con lenguaje de señas, va a ser más sencillo. Si yo hablo un lenguaje y él habla otro lenguaje, vamos a tener que crear un canal de comunicación para lograr transmitir el mensaje. El asunto es que los niños, cuando son pequeños, no tienen ese mismo lenguaje. Nosotros debemos adaptarnos al lenguaje del niño. Y las mamás me van a dar la razón en esto. Después de que pasas bastante tiempo con tu hijo pequeño y escuchas su llanto, comienzas a comprender cuándo ese llanto significa hambre, cuándo ese llanto significa dolor, cuándo ese llanto significa angustia. Para cualquier otra persona, ese llanto es exactamente el mismo llanto, pero para la mamá comienza a haber un código secreto, digámoslo así, dentro de ese llanto. Entonces la comunicación se fabrica a través de esa relación íntima que hay entre madre e hijo, madre e hija. Y eso es fabuloso, porque también cuando el bebé sonríe, comienza a desarrollar esos códigos.
y podemos comenzar a comprender de qué va ese tipo de alegría o de bienestar que él expresa cuando sonríe. Comenzamos a ver en su rostro esa clase de gestos que nos dicen cada vez más cosas sobre lo que él o ella quieren comunicarnos. Nosotros queremos comunicarnos con el bebé y el bebé quiere comunicarse con nosotros. ¿Cuál es el proceso más vital de comunicación que hay entre una madre y su hijo? Digámoslo también entre un padre y su hijo. El abrazo. El abrazo es algo que transmite una enorme cantidad de información. Primero, cuando estamos en el vientre de mamá, estamos en el abrazo perfecto. El abrazo más extraordinario que jamás sentiremos es cuando estamos ahí embuidos en ese líquido amniótico. Todo nos rodea, todo es caluroso, todo es fabuloso en ese contexto. Y si mamá se siente bien, si mamá está bien, se transmite mucho de ese bienestar, casi todo ese bienestar, a ese espacio del abrazo. Por eso cuando salimos y, digamos, no nos sentimos bien, no tenemos una manera de expresarlo, entonces digamos que lloramos o nos sentimos incómodos, y la reacción número uno que todos tenemos es abrazar al bebé para darle a entender que aún está muy protegido, que aún está en ese lugar perfecto, aunque las características del ambiente han variado mucho. Y con el tiempo el bebé comienza a emitir sonidos más allá de su llanto, más allá de su risa, comienza a hacerlos mucho más complejos. Y comienza a ver a su alrededor que hay un mecanismo de comunicación a través de los lenguajes, pero no solo de los lenguajes verbales, sino también a través de los rostros. ¿Sí? Se comienza a dar cuenta de que eso transmite cosas, de los tonos que hay en las voces, de el lenguaje corporal que tienen las personas que están a su alrededor. Y ese lenguaje comienza a hacerse más rico cada vez, a ampliar ese universo. Y eso pues está muy bien, es fabuloso, es increíble. El asunto es que el niño en su universo tiene un mecanismo para comenzar a desarrollar sus habilidades. Y ese mecanismo, nosotros, si lo observamos, está implicado o tiene dos características primordiales. El niño, cuando está solo, digámoslo así, en su universo, y comienza a moverse y comienza a gesticular, primero, él está aprendiendo algo nuevo. Lo hace desde el vientre de mamá. Y segundo, siempre que lo está haciendo, nunca está aburrido. O sea, usted un bebé de 1, 2 o 3 meses, nunca lo va a ver aburrido. Él siempre encuentra una manera de estar no solo entretenido, sino, digámoslo así, feliz, en bienestar. Él siempre está animado. ¿Sí? A veces puede estar en silencio, solamente moviendo sus manos, chupando su dedo, mirando a su alrededor, pero él no está aburrido haciendo eso. Hay un proceso de aprendizaje que es simultáneo con esa diversión. Llamémoslo así. Es complicado, pero llamémoslo así. Entonces, el niño está en ese estado constante de evolución en donde aprende y se divierte al mismo tiempo. Toda la actividad que él realiza tiene esas dos características. Él se está divirtiendo y él está aprendiendo. Y vamos a ver cómo aprender significa hacer suyo el conocimiento o la habilidad. Aprende a aferrarse con sus manos y con sus dedos, a tener fuerza para aferrarse. Va aprendiendo a mover su cuerpo, a controlar su cuerpo. Y hay un momento en el que eso, digamos, la evolución en un instante lo va a llevar a caminar. Pero todo ese proceso lo hace con diversión y aprendizaje al mismo tiempo. Nosotros los adultos a eso lo hemos llamado juego. Y en ese contexto esa es la esencia de la lúdica. ¿Ok? Y ese es el lenguaje que tenemos los seres humanos para aprender.
El mecanismo por el cual adquirimos mensajes de información, desarrollamos habilidades y hacemos el conocimiento nuestro es la lúdica. Cuando crecemos, cada vez más se complejizan todos esos elementos que nos brindan información y nos ayudan a desarrollarnos cada vez más. El niño o la niña aprenden a hablar jugando, a través de procesos de imitación, a través de procesos sorprendentes. Es decir, él se sorprende cuando escucha esas cosas raras que salen de las bocas de los otros. Y todos esos lugares y cosas no tienen nombres y los van adquiriendo con el tiempo. Des en cuenta ese fabuloso proceso que se desarrolla en el cerebro para lograr aprender, hacer mío el conocimiento y la habilidad. Entonces aprendemos a caminar, hacemos nuestra la habilidad de caminar. Y caminar, aunque usted sea adulto y le parezca muy sencillo, es una operación matemáticamente compleja. Es muy difícil, tanto así que aún para los ingenieros de robótica ha sido muy difícil lograr que artificialmente una máquina pueda caminar de manera fluida. Se necesitan muchísimas cosas para que eso funcione lo mejor posible. Entonces no es tan sencillo caminar. Entonces por eso para los niños es un asunto muy delicado todo ese proceso y por eso nunca están aburridos. Yo creo que lo he hablado muchas veces en los talleres y aquí en los podcasts y en los videos. Nosotros no estamos aburridos mientras vamos aprendiendo a caminar, cuando aprendemos a hablar, cuando aprendemos a saltar, cuando vamos aprendiendo. Ese proceso de caminar y el de hablar, digámoslo que lo desarrollamos solos porque la lúdica está automática en nuestro interior y de alguna manera nos obliga a eso. Como somos seres sociables, hay una parte de la lúdica que nos obliga a participar y aprender esas habilidades que son importantes para trasladarme de un lugar a otro y para comunicarme después. Y siempre lo hago con juego. Digamos que ya el niño es más grandecito y yo quiero que él comience a adquirir otras habilidades. Entonces yo le voy a decir, bueno, quiero que te cepilles los dientes. ¿Y qué es lo que hacemos los adultos? Les decimos en español, con palabras, que se cepillen los dientes. La parte más interesante de aprender a cepillarse es cuando el papá o la mamá lo hacen con su propio cepillo y luego nos van ayudando a hacerlo. Esa parte es interesante porque me obligan a observar. Si yo desde mi vista de bebé, de niño miro, observo cómo lo hace y yo intento imitarlo, que es un poco lo que hacemos al aprender a caminar. Miramos a los demás cómo lo hacen y eso nos llama muchísimo la atención. Y hay una manera que dice, si ellos lo hacen, yo también lo puedo hacer. Y ya el resto de procesos son internos dentro de la lúdica. Pero papá y mamá vuelven y solo lo hacen al principio y nos muestran cómo se hace, pero luego nos dicen váyase cepilla y váyase cepilla. Y ahí es donde está la discordia. Que tú estás hablando en español y el niño o la niña siempre ha estado hablando en lúdica. Entonces el código no es el mismo. ¿Por qué es tan complicado que un niño tienda su cama? Y que se enamore de tender su cama, porque es que tender la cama es fácil, entre comillas es sencillo, es una labor sencilla, pero para muchos es complejo. ¿Por qué? Porque cuando nos mostraron ese proceso no fue lúdico, que es el lenguaje natural que todos los niños tienen. Y los adultos no utilizan la lúdica para enseñar cosas. Imagínese que usted necesita o quiere o desea que su hijo o su hija sea responsable. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Va a decirle que sea responsable. Vuelve y juega. Está diciéndolo en un lenguaje, pero el niño o niña siempre ha hablado, desde que nació ha hablado lúdica. Y usted le está hablando en español. Y estamos hablando del proceso para aprender, no del proceso para la comunicación básica primaria, que es nuestro lenguaje materno. Entonces imagínese que usted es sordomudo, no maneja el
lenguaje del español, maneja el lenguaje de señas. Entonces es igual, usted le va a decir a su hijo o a su hija que sea responsable, pero lo mismo, va a utilizar el lenguaje de señas para decirle que sea responsable y no la lúdica. Y ahí es donde comienzan los vacíos más grandes de todos. ¿Por qué? La gente me dice, no, pero eso no es así, eso no es de la manera que usted lo dice. Y yo les digo, hay que mirar la sociedad en la que vivimos. ¿Por qué la inseguridad en las ciudades? Porque hay personas que dentro de su proceso creen que el dinero rápido es mejor. Hay otros que están absolutamente convencidos de que la plata lo es todo y que lo mejor que puedo hacer es conseguirla rápido. Y hay muchas maneras no apropiadas y no muy decentes, digámoslo así, de conseguir dinero rápido. Usted puede ser una mula, usted puede ser un narcotraficante, usted puede ser un ladrón, usted puede ser un corrupto, usted puede ser un asesino, un sicario. Y consigue el dinero rápido. Si usted quiere dinero rápido, salga a la calle, llévese un arma, amenace a alguien, quítele su dinero y usted ya tiene su dinero. Usted no tuvo que trabajar un mes, que es lo que la mayoría de nosotros hace, para que le dieran su paga. No, usted salió y a 1, 2, 3, 4 les quitó el dinero que tenía y fue muy rápido. Ahora, esa idea que tiene la gente en la cabeza surgió desde cuando éramos niños. Y dense cuenta la manera materialista en la que educamos a los niños, que les mostramos que la vida es así y a eso viniste, a trabajar y a hacer plata, no a ser feliz. Y se lo dijimos en español y matamos su proceso de que él usara la lúdica para seguir evolucionando como ser humano. Le dijimos, esto ya no lo utilices, la lúdica ya no la utilices y mira que es que aquí la vida es muy cruel, la vida es dura, aquí esto es muy difícil y es solo el que es más fuerte sobrevive. Así que no se deje mangonear. Si a usted le pegan, pegue 2 veces más duro. Y la vida es muy berraca. Y a veces las herramientas que nos ofrece ese proceso, digámoslo así, pedagógico del adulto que utiliza ese lenguaje que elimina la lúdica, es el que ha provocado que haya bullying. Entonces siempre hay un abusador que tiene miedo. La mayoría de los abusadores existen porque tienen miedo. Y la única manera que encontraron de defenderse de ese miedo es usar la violencia y la dominación sobre los que ellos consideran que son más débiles. También ese proceso pedagógico limitado de los adultos que mataron la lúdica o que la ocultaron provoca que haya personas que no pueden decir me están golpeando porque no hay una comunicación entre padres e hijos. El niño no puede decir lo que le pasó en el colegio porque no le creen, porque no tiene confianza, porque no cree en la autoridad de los demás que lo vayan a ayudar. Si yo le digo al profesor, me van a decir que yo soy un sapo y es más, me van a golpear los que antes no me golpeaban. Entonces mejor me quedo callado y yo aguanto. Y eso fue lo que el proceso pedagógico de los adultos nos enseñó. Esa fue la sabiduría que hicimos nuestra. El que tiene plata marranea, el que tiene el poder es el que hay que seguir, es el ídolo a seguir, el que tiene el poder. Y entonces ustedes miran la sociedad, miran esa inseguridad que hay a nuestro alrededor, eso es un síntoma de ese proceso pedagógico que se cortó, porque la lúdica desarrolla valores. La lúdica desarrolla honradez, responsabilidad, resiliencia, valentía y muchísimas cosas más. Pero como después de los 3 años, dejamos a un lado, el adulto nos dice, el juego es inmadurez, es cosa de niños, usted tiene que crecer, y matan la lúdica. Y entonces lo que debíamos haber aprendido de manera natural, pues ya no lo adquirimos.
De ninguna manera. No lo adquirimos. Si vemos a nivel de las relaciones, por ejemplo, el 50% de los matrimonios duran menos de un año, pero el 98% de los matrimonios duran solamente 20 años. Es decir, de 100 matrimonios que hay que se casaron en un año X, la idea es que el 98% de esos matrimonios no subsistirá. Se acabará en algún momento, la mayoría antes que tarde. Y eso es consecuencia de los malos procesos pedagógicos. Entonces hay familias que están destruidas, que están separadas, hay hijos que tienen que ver a sus papás separarse. ¿Y por qué? Porque el proceso pedagógico, lúdico, donde teníamos que aprender a relacionarnos y a comprometernos con alguien, se dañó, fue cercenado. Hay muchas maneras de ver nuestra sociedad el día de hoy y decir, sí, ahí está la falencia de la lúdica. El hecho de que hayamos dejado de aprender usando la lúdica nos ha generado muchísimos vacíos. Así que si eres mamá o eres papá y quieres comenzar a hacerlo de la mejor manera, quieres retomar el camino de la lúdica, no es simplemente con decir voy a ir a jugar a la golosa todos los días con mi hijo. Eso ayuda muchísimo, eso es algo tremendamente importante. Hazlo, sal a jugar golosa con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, con tu esposa. Pero cuando hablamos de la lúdica, dense cuenta que hablamos de esas actividades donde nos divertimos y aprendemos al mismo tiempo. El problema con el adulto es que convirtió cualquier cosa que se parezca a un entretenimiento en un juego. Convirtió las actividades de azar en juegos y le dice juegos de azar. Dicen que los deportes, cuando se vuelven en un sentido de observación y entretenimiento, son un juego. Entonces el fútbol es un juego. En los casinos están llenos de juegos, supuestamente, pero eso no es real. Señoras y señores, padres, madres, no estamos hablando de ese juego. Estamos hablando de algo muchísimo más complejo. Y el trasfondo de la lúdica es tan grande que traduce en unas respuestas realmente sorprendentes. Las familias que han estado aplicando la lúdica en su núcleo se han sorprendido con los resultados porque nadie esperaba esa clase de cosas. Los integrantes aprendemos a ser constantes, eso es otro valor, a ser decididos, a ser determinados, a ser valientes, a ser felices a pesar de la adversidad. Y ahí es donde está el secreto. Ahí es donde la lúdica, enseñándosela a los niños, los ayuda cuando son adultos a ser felices a pesar de cualquier adversidad. Ahí es donde está la diferencia. Y por eso cuando aplicamos la lúdica de la manera en que la lúdica natural debe ser y puede ser aplicada, entonces las cosas comienzan a darnos herramientas para ser felices, para enseñarle a nuestros hijos valores, para pasar extraordinarios momentos con ellos. Y se los digo, incluso ahora, dentro de todas las opciones que yo personalmente tengo, puedo decir que compartir con un niño a nivel lúdico le enseña un montón de cosas a él, pero me enseña también un montón de cosas a mí como adulto dentro de esa interacción lúdica. Es una aventura extraordinaria. Y para cerrar les voy a dejar un pequeño ejemplo que es muy sencillo. Durante este año he tenido el honor y la posibilidad de enseñarle a un niño de 7 años a montar en bicicleta. Eso era una experiencia que yo no había podido disfrutar antes. Entonces me vi en esa posibilidad y eso fue interesante porque la idea era utilizar la herramienta de la lúdica para que él
lograra montar en bicicleta. Entonces hay una cantidad de aspectos extraordinarios: la creatividad, la imaginación, la sensibilización y la misma animación que se involucran en ese proceso pedagógico. Lo más interesante es que, claro, él va a desarrollar esa destreza porque como usamos la lúdica, entonces hay herramientas pequeñitas y sencillas y pasos y procesos en donde él va a adquirir esa habilidad y va a quedarse con ella. Va a aprender a montar bicicleta. Va a hacer suya esa habilidad. Y lo otro es que a medida que utilizamos ese proceso lúdico, había otros valores como la resiliencia, como, digámoslo así, el coraje, como la constancia, la determinación, no solo en el hecho de aprenderla para poder montar bicicleta, sino de adquirirla para otras cosas en el futuro. Y eso que yo solo tenía acceso a él durante un tiempo a la semana. Entonces, ustedes que son papás, ustedes que son mamás, imagínense que tienen muchísimo más tiempo de calidad con sus hijos y utilizan la lúdica para sembrarles a ellos una cantidad de habilidades extraordinarias, y al mismo tiempo que ustedes desarrollan, los guían en ese proceso. La lúdica es tan fabulosa que ustedes van descubriendo el mapa para guiarlos hacia ellos. Descubren su propio mapa donde todos sus miedos logran salir a flote y ustedes aprenden a enfrentarlos, donde ustedes también aprenden a ser resilientes, a ser responsables, a tener constancia, dedicación, a no darse por vencidos a pesar del dolor. En fin, es fabuloso. Se los digo, es fabuloso. Además que la experiencia de verlo lograr las cosas poco a poco es supremamente gratificante y ustedes lo saben. Entonces imagínense que ahora queremos responsabilidad, queremos valor, queremos, sí, valentía, queremos determinación, queremos claridad, queremos resiliencia. Y si la lúdica es la herramienta natural que nos dio la naturaleza para poder desarrollar todas esas habilidades y aprender todo lo que queremos y podemos aprender, pues usémosla. Está ahí a la mano. Úsenla. La invitación está abierta. Si ustedes quieren explorar muchísimo más este universo del juego, solo tienen que invitarnos. Escribirnos a acravida@outlook.com, invitarnos a su casa, invitarnos a su colegio, invitarnos a su comunidad para que dictemos un taller de animación y comiencen a entrar en este fantástico universo. Solo tienen que arriesgarse a hacer una comunicación, a llamar o a escribirnos al correo acravida con K, acravida@outlook.com. También pueden escuchar los otros programas donde hemos hablado de esa lúdica, de esa creatividad, de esa imaginación, y seguimos hablando y profundizando. Pueden ver los videos de la Escuela de Padres Profesionales que están en YouTube y también los videos de Acravida y el Sendero del Amor que están en el canal de Acravida de YouTube. Toda esa información les ayuda, pero si quieren lograr un camino mucho más guiado, mucho más concreto, entonces pueden escribirnos y solicitar más información sobre los diferentes talleres que trabajamos para ustedes. Espero que les haya gustado la información. Si es así, los invito a compartirla, a suscribirse a los distintos canales, al podcast y al canal de YouTube, a revisar nuestras redes sociales y próximamente nuestra página web. A todos y a todas ustedes, muchísimas gracias y hasta la próxima. No te pierdas todas las semanas nuestros consejos, entrevistas y reflexiones. Suscríbete y únete a la comunidad Acravida. Una vida mejor.